Qué bueno que se conecta porque hoy damos fin al libro de Juan. Hoy vamos a dar fin al libro de Juan. Hoy vamos a dar resumen de los dos últimos capítulos de este libro. Y yo creo que este libro fue una bendición para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y si en realidad fue una bendición para su vida, el Señor nos habló de una manera a unos y a una de otra manera. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué yo entendí esto y quizás el hermano cuando llegó aquí lo explicó de otra manera o yo lo entendí? Porque el Señor siempre trae o nos da lo que necesitamos para nuestra vida. Dice el libro de Juan que este libro fue escrito, ¿verdad? Si abre su libro de Juan capítulo 20, para que vayamos hablando de ello. Libro de Juan capítulo 20. No se quede callado, glorifique al Señor. Eres tú la única razón de nuestra adoración, oh Dios. Por eso no se quede callado, glorifíquelo. Gloria a ti, Señor. Y si me permite leer los últimos dos versículos del capítulo 20, los últimos dos versículos. Mire lo que dice el verso 30 y 31. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este libro fue escrito para eso. El apóstol Juan dice, este libro fue escrito para esto, para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso les digo, cuando nosotros lo leímos, quizás cuando usted lo leyó en su casa, Dios le habló de una manera muy especial a su vida, porque Dios sabe qué es lo que usted necesita y Dios le habló ahí. Pero en esta tarde, hermanos, quisiera hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Y ahí aparecen algunos hechos maravillosos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Si vemos el versículo 1 al 10, nos habla de la resurrección de Jesucristo. Dice que muy de mañana, si usted recuerda, ¿salió quién? María Magdalena y quién más, y la otra María, ¿verdad? Salieron al sepulcro. Ellos salieron muy de mañana, pero dice que cuando llegó al sepulcro vio removida la piedra y dijo, se asomó, dijo, no veo a mi maestro, y se regresó corriendo a decirle a los discípulos, el maestro no está. Y si ustedes recuerdan, pero ¿eso qué tiene que ver para nosotros? Para nosotros es un hecho glorioso, porque Él, como decía el Señor Jesucristo, Él es primicia de los que habremos de resucitar. Él es el que venció la muerte y está venciendo ahí la muerte al resucitar para darnos vida eterna. Entonces, después que pues salieron los discípulos corriendo, dos de ellos salen corriendo, Pedro y otro discípulo, y no llegan, ¿verdad? Llega uno primero y se asoma y no ve, y luego llega Pedro y se asoma y no ven al maestro. Y entonces se preguntan, pues, ¿qué está pasando? Y entonces muy tristes y desconsolados se regresan para acá, pero María se queda ahí llorando, ¿verdad? Porque dice, pues, ¿dónde está el cuerpo del maestro? Se queda llorando María y de repente ve dos ángeles, ¿verdad? Dice que uno estaba en un costado y en el otro. Digo, ha de ser un hecho, digo, para una persona ver así de repente, dice uno, ah, caray, es un hecho tan bonito. Y después le preguntan, ¿qué buscas, mujer? Y ellos dicen, pues busco a mi maestro, busco al Señor, no está.
Y dice que de repente alguien le dice, otra persona le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y María lo confunde con el hortelano, ¿verdad? ¿Sí lo leyeron? ¿Sí saben qué es hortelano? Son aquellos que están ahí en el, ¿cómo se dice? Sí, ahí están cuidando, ¿verdad? Las tumbas y cuidando. Y por eso le dice con llanto en sus ojos, ¿dónde pusiste a mi maestro? Si tú lo llevaste, dime dónde lo has puesto, porque he venido. Había una costumbre de los judíos que ellos, cuando alguien muere, van y ungen el cuerpo. Después de algunos días van y ungen el cuerpo. Ya decidieron ir a ungir el cuerpo del Señor, pero no lo hallaron. Y le dice, ¿dónde lo pusiste? Y después le dice esa voz, ¿verdad? Yo creo que imagínense que de repente el Señor por ahí se aparezca y le diga, Tony, aquí estoy. Pero nomás le dijo, María. Y ella luego supo que era el maestro, ¿verdad? Sus ojos fueron abiertos y dijo, maestro. Y María, yo creo, pues en la emoción quería tocarlo, ¿verdad? Yo creo que nosotros también. Cualquiera de nosotros haríamos lo mismo. Hay un canto que dice, Señor, si pudiera, cuando yo esté cara a cara a ti, Señor, me gustaría estar cara a cara. Y yo lo he cantado, a veces digo, Señor, nos gustaría estar cara a cara. Pero el hecho maravilloso es que Jesús aparece a María ahí. Y entonces esto da fe de la resurrección de Jesucristo. Que Jesucristo resucitó para darnos vida. Y después le dice, no me toques porque aún no subo al Padre. Mejor ve y di, anuncia que he resucitado. Anuncia a mis hermanos. Y sale corriendo María, he visto al maestro, he visto al maestro. Y yo creo que ya conocen ustedes todo lo que pasó. Después de que se apareció a María, se aparece a sus discípulos. Y les dice, están ellos encerraditos porque tienen miedo de los judíos. Y aparece de repente el medio y dice, pasa a vosotros, maestro. Y todos empiezan ahí a platicar, maestro, maestro. Y se aparece a ellos. No les he dicho que leamos, pero mire, vea su Biblia para que vayamos yendo pausa a pausa. El versículo 19, cuando Jesús aparece a sus discípulos. Si leemos ahí como dice, ajá, perdón porque se me cambió un poquito esta. Ahora sí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el mismo día, el día que resucitó, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, ahí reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y ahí podemos leer del versículo 16 al 23 lo que sucedió, ¿verdad? Y luego ya les dice ahí a sus discípulos, les dice otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, yo los envío a vosotros. Dice que les dijo, reciban el Espíritu, vayan y a quien ustedes perdonen sus pecados y a ustedes. Entonces el Señor ahí comisiona a los discípulos, dice, vayan y prediquen, vayan y hablen de esto hecho, que yo he resucitado. Y después Jesús vuelve otra vez, ¿verdad? A aparecerse, pero antes de aparecerse otra vez a ellos, dice que después estaban los discípulos juntos y viene ahí una persona muy especial que conocemos, Tomás, ¿verdad? Que estaba ya después Tomás otro día ahí por ahí con ellos y entonces les dice, hemos visto al maestro. Dice, ¿cómo que han visto al maestro? Sí, sí lo hemos visto, Tomás. Dice, no, hasta que no vea yo al Señor y toque meta mi mano en su costado, toque con mi dedo en sus orillas, no voy a creer. Y entonces dicen los discípulos, lo hemos visto. Después Jesús aparece otra vez a ellos cuando Tomás estaba presente. Me llamó mucho la atención estos versículos porque a veces sucede con nosotros lo mismo, que a veces nosotros queremos cosas tangibles como Tomás. Queremos cosas
que tocamos, que palpamos, que vemos y que decimos, yo quiero, hasta que no vea yo esto, o decimos, Señor, quiero que me sanes, pero, por favor, dame una señal, haz esto, aquello, para que yo pueda. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que ahí Tomás estaba un poquito dudoso de su fe. Y eso que andaba ahí con el Señor, ¿verdad? Entonces no se sienta mal si a veces uno duda y dice, no, Señor, como que creo que este problema no tiene resolución. Dice el Señor, sí hay solución. Pero veamos un poquito lo que pasó con Tomás. Si leemos ahí en los versículos 24, si me pasa conmigo, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y luego ya les dijeron los otros, ¿verdad? Y después, luego dijo Tomás, ¿cómo dice? Cuando ya el Señor se aparece a él, ahí 8 días después, el 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, ¿verdad? Estando las puertas otra vez cerradas y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y entonces ya le dice, a ver, ven para acá, Tomás. Dice, ¿con qué dudas? Dice, ven y mete aquí tu dedo, mete aquí tu mano para que tú te des cuenta que es verdad. Y entonces dice que en ese momento Tomás dijo, ¿qué dijo? A ver, que los que leyeron, Señor mío y Dios mío. A veces es lo que sucede en nuestras vidas. En realidad, a veces nuestra fe flaquea un poquito y queremos ver cosas, queremos ver y nos volvemos, nuestra fe se vuelve un poquito milagrera, porque si no veo esto, si no veo aquello, no creo que pueda suceder. Pero la palabra de Dios dice que la fe o la verdadera fe es, ¿qué? ¿Qué es la fe? Es creer en las cosas que no se ven, las cosas que no se ven. Y por eso el Señor dice ahí en el verso, si leemos en el verso 29, que le dice a Tomás, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, has creído, bienaventurados los que no vieron y qué, y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quiere decir felices y dichosos aquellos que creen en Jesús, aunque no estuvieron ahí cuando Él murió, pero creemos por fe que Cristo murió en la cruz para salvarme y darme vida eterna. Déjame decirte, los que están ahí ¿cómo se dice? Conectados, Dios te dice, bienaventurado eres porque has creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Y sin verlo, pero lo sentimos. Eso es lo hermoso, sentimos su presencia, sentimos su amor, sentimos su compañía. Tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos pruebas, pero Él siempre se hace presente. Su amor está con nosotros, su presencia está en medio de nosotros. Él está para ayudarte, para protegerte, para bendecirte. Y como leímos al principio, por eso fue escrito este libro, ¿verdad? Para que la gente lo leyera y supiera que Cristo vive y reina y que no es un hecho histórico, sino que es un hecho real. Y ese hecho real es que Cristo resucitó para darnos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se aparece después a 7 discípulos. Ahí viene otro hecho maravilloso. Porque el Señor Jesús, déjeme, yo creo que usted leyó, después que Jesús se apareció, resucitó, se apareció varias veces. Y esta es la tercera vez que se aparece a sus discípulos. Mire, vamos a ver en los versículos 1 al 14 del capítulo 21. Pasemos al capítulo 21, del 1 al 14. Veamos el 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar
¿En dónde? De Tiberia, y se manifestó de esta manera. Dice que allí por ahí andaba Pedro y dice, Pedro, como que tengo ganas de ir a pescar, vayamos a pescar. Dice, bueno, vamos a salir a pescar. Dice que se salieron, ¿a dónde, hermanos? Se salieron a pescar y andaban pescando, ¿verdad? Pero no, echaban las redes y no agarraban nada. Echaban las redes y nada. Echaban las redes por aquí, por allá y nada. Y de repente se aparece allí el Señor, ¿verdad? Él estaba en tierra y dice que ellos estaban como a quién sabe cuántos estadios, ¿verdad? De separado. Y les dice que si tenían algo de comer. Y ellos dijeron no. Y él preparó algo ahí, ¿verdad? Dice que preparó un pescado ahí. Les dice, ¿por qué no echan las redes al lado, qué? Derecho, ¿verdad? Y ellos echan al lado derecho y dice que empezaron a querer así y que no podían ni con la red porque los peces estaban llenos, ¿verdad? Estaba lleno. Ahí me llamó la atención un poquito porque a veces el Señor nos insta que nosotros como iglesia echemos las redes, pero nosotros a veces no vemos tanto resultado y decimos, Señor, pues como que, pero el Señor dice, echa la red, pero échala con fe, ¿verdad? No dudes, échala con fe. Y dice que ellos le echaron con fe de un lado y recogieron, dice que más de 150 o aproximadamente 150 peces. Y lo maravilloso de esto es que ni las redes se rompieron, ¿verdad? Ni las redes se rompieron. A lo que yo quiero llegar es cuando Jesús habla con Pedro, ¿verdad? Nuevamente. Pero antes de que pasase esto, dice la escritura que andaba Pedro todavía ahí en la barca y que le dice Juan, el que amaba a Jesús, es el maestro. Dice que Pedro rápido se atavió, se aventó al mar y salió para hablar con Jesús. Dice que ya después sacaron la red, sacaron los peces. Dijo, traigan un pez de los que pescaron para que comamos, les dio de comer. En fin, estuvo con sus discípulos ahí. Pero recuerdo que hablamos el domingo de cuando Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar y hablamos que le dijo Pedro, ¿verdad? Que dijo, Señor, ¿sabes cuánto te amo? Mire, vamos a leer ahí. Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Vamos a leer ahí, si busca usted en su Biblia, el verso 14, como dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, para que sepamos que se apareció tres, ¿verdad? Pero dice ahí que cuando hubieron el 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el Señor nos decía el domingo, Tony, ¿me amas? Keila, ¿me amas? Y luego ahí le dice a Pedro algo muy especial. ¿Qué le dice? Apacienta, ¿qué? A mis corderos, ¿verdad? Y luego dice que se volvió a decirle la segunda vez, otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo nuevamente, apacienta mis ovejas. Y luego dice el verso 17, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese, porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Aquí en estos dos capítulos hay dos hechos muy hermosos, ¿verdad? Primero, Dios nos invita a que no dudemos, a que no seamos como Tomás. Y luego nos invita como Pedro a decir, ¿me amas? Y decíamos el domingo, ¿me amas? El Señor te decía, ¿me amas? En realidad amamos al Señor. Entonces el Señor dice, apacienta mis ovejas. El Señor dice,
cuida mis ovejas. Quiere decir, cuidémonos unos a otros, amémonos unos a otros, amemos las ovejas, porque tú y yo somos ovejas del Señor, pero también somos siervos del Señor y nos llama como Pedro a trabajar, a amarnos unos a otros, a luchar por Cristo y por su iglesia. Hemos estado trabajando con ustedes desde hace tiempo y yo creo que el Señor ha hecho maravillas y milagros en medio de nosotros, ¿verdad? Él se ha movido de una manera muy especial. Hemos pasado enfermedades, han venido tribulaciones, han venido pandemia. Esta pandemia todavía no termina, pero gracias a Dios hemos salido adelante. Yo creo que no debemos de dudar como Tomás, invitar a los que están en casa. No dudemos, hermanos, sino animémonos en el amor del Señor. Vengamos todos juntos y como un solo cuerpo. El Señor te dice: ¿me amas? Tú que estás allá en casa, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, trabaja por las ovejas, ama a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Dígame, hermana. Le preguntó muchas veces porque Pedro le había negado 3 veces. Cuando vimos los capítulos anteriores, cuando el Señor Jesucristo lo tomaron, entonces, ¿cómo se dice? Él negó, porque te vimos con el maestro. No, yo no era. Sí, y luego otro por ahí dijo: sí, te vimos. Y él le negó 3 veces. Pero yo creo que el Señor sabía que Pedro le amaba, ¿verdad? Pero sabía que iba a ser tentado. Por eso el Señor te dice: ten cuidado, porque el enemigo está por ahí buscando cómo. Por eso le dijo el Señor: Pedro, ¿me amas? Y le dijo la primera vez y la segunda vez. Y dice que la tercera vez, si leemos en otro de los libros del Evangelio, dice que Pedro con lágrimas en sus ojos, porque se sintió tan tremendamente mal, porque dice: Señor, pues si te negué y me preguntas que si te amo, todavía me preguntas. Y a veces sucede con nosotros. Por eso no quiero llegar a eso, pero a veces sucede con nosotros que nosotros negamos a Dios. Por eso el Señor dice: ¿en realidad me amas? Pues no hagas esto, Pedro. Pues no hagas aquello, Pedro. Apacienta mis ovejas, trabaja por Cristo, trabaja por mí, trabaja por la iglesia, apacienta mi iglesia. Por eso le preguntó: ¿en realidad me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y también le hizo ver un poquito su fragilidad, porque como seres humanos somos frágiles y a veces podemos dudar. Le hizo dudar de su edad, porque dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Soy hombre y como hombre sé que te fallo, pero te amo. Entonces el Señor a veces así nos pregunta: ¿en realidad me amas? Imagínense que Él apareciera ahorita y le dijera: ¿me amas? Estelita, ¿me amas? Y Pedro dijo: sí, Señor. Yo creo que usted también diría: sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Ojalá que el Espíritu Santo de Dios le haga entender bien todo esto, porque todos aquellos, cuando el Señor nos llama y cuando a veces le fallamos, decimos: ay, Señor, se siente un terrible pesar. Por eso el Señor a veces tiene que decirnos: vuelvan a mí, tienes que estar aquí. Entiende, Pedro, que eres frágil y lejos de mí no puedes vivir así. Y con esto, hermano, damos terminado al capítulo, digo, al Evangelio de San Juan. Pero cuando Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, después le dice: sígueme. Y ahí hay otro mensaje que podríamos dar y otra enseñanza que se ha dado, porque dice que cuando le dijo: sígueme, empezaron a caminar. Y dicen que los versículos últimos del capítulo 21 dice que por allá andaba el discípulo que amaba mucho a Jesús y que Jesús lo amaba mucho.
y que por allí iba como para ahí escondiditas atrás de ellos, y que después Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? Y luego el Señor le dice: ¿y a ti qué? Tú sígueme. Ahí podemos ver otra enseñanza. El Señor dice: si tú ves que un hermano no viene y otro no viene, o que un hermano muy fiel y todo esto, o a veces vemos las fallas de uno y de otro y decimos: ay, no, pues cómo, pues, si él decía que esto y lo otro. Dice el Señor: no, ¿a ti qué? Tú sígueme. Si yo quiero que este siga así, así, yo lo voy a, yo quiero que este quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú lo importante que tú debes de hacer es seguirme. Dice el Señor: sígueme. El Señor quiere que le sigamos. El Señor quiere que le sirvamos. Sin mirar qué hace un hermano, qué hace el otro, sino decir: mi mirada debe de estar y mi meta debe de ser solamente agradar a mi maestro, agradar al Señor Jesús y llegar a ser como Él. Entonces ahí vimos muchas, 3 o 4 enseñanzas, ¿verdad? Que no dudemos, que seamos firmes, que no dudemos que el Señor está ahí, que no dudemos. Número 2, que amemos a Jesús, como Pedro dice: Pedro, ¿me amas? Que amemos a Jesús y apacentemos las ovejas. Y el último que aprendimos en este capítulo 21 es que dice el Señor: si los demás no vienen a ti, ¿qué? Tú sígueme. Tú tienes que trabajar por mí. Son 3 cosas que vimos ahí que nos pueden ayudar a vivir. No se fije si este no hace las cosas bien, o este sí las hace bien. Dice el Señor: tú sígueme. Póngase de pie. Vamos a decirle: Señor, querido maestro, ayúdanos a seguir tú, siempre fieles a ti. Ayúdanos a permanecer fieles, amándote y siguiéndote fielmente. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te agradecemos. Gracias, Señor, por nos permitiste leer este libro. Gracias porque a través de esta lectura trajiste enseñanzas a nuestra vida. Pero el principal es que nos enseñas que tú moriste en la cruz para venir y darnos salvación y vida eterna, Señor. Y que habremos de resucitar cuando tú vengas por segunda vez para llevarnos a ese lugar hermoso y bello que es, Señor, el cielo. Gracias, Dios. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, si a veces, Señor, dudamos, que no seamos como Tomás, porque muchos usan hasta ese dicho: yo como Santo Tomás hasta no ver. No, que usemos nuestra fe, porque la fe es creer en las cosas que para unos no se ven y que no son posibles, pero para los que aman a Dios, para los que aman a Cristo, todas las cosas les son posibles en Cristo Jesús. Señor, en esta hora te ruego que nos ayudes a quitar y quita de nosotros toda incredulidad, y ayúdanos, Señor, a trabajar por ti y por tu iglesia. Así como dices a Pedro: apacienta mis ovejas. Ayúdanos a amarnos unos a otros, porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a cuidarnos, a apacentarnos y cuidarnos unos a otros en el temor tuyo, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a seguirte fielmente, que nuestra vida no sea basada en lo que hacen los demás, sino que nuestra vida y nuestra meta siempre sea llegar a ser como nuestro maestro. Que digamos: Señor, estoy aquí para seguirte. No me importa el mundo, no me importa nadie. Lo único que me importa es seguir tu camino, Señor. Ayúdanos a seguirte fielmente, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría para trabajar, luchar y seguir caminando para gloria tuya, de victoria en victoria, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.